Okay. Yeah. Well, one thing we have here in my hometown in Chihuahua, and it's really big in it's big in a crisis. Government shut down all the beer factories Oh, yeah. in the country. So right now, if you go to a store, there's no beer. I mean, did you guys actually live something similar? I mean, are you guys like stopping like breweries or any alcoholic beverages production? Bueno, le explico a Ole lo que sucedió durante este fin de semana, en mediados de la pasada, en Chihuahua. La crisis está de la cerveza, donde, bueno, las grandes líneas de que se hacían fuera de los expendios, la escasez y la determinación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de no incluirla como una actividad esencial. Y luego le pregunto si se tomaron medidas similares en su natal Dinamarca o en los países de la Unión Europea. No, but a lot of our alcoholic companies have actually shifted their production towards these measures, spirits to clean hands and so on, so that Okay. everybody's been working in good faith, I think, for the good of society. We've seen a lot of that. Responde con un contundente no, que ningún país de la Unión Europea ha suspendido la producción o distribución de cerveza o algún otro tipo de bebidas alcohólicas, y dice que estas empresas implementaron en su producción las medidas que pide la autoridad: lavarse las manos, protección que se pide cara, adicional a la que ya se hace en el manejo de bebidas y alimentos. Dice que la gente lo está haciendo en buena fe por el bien de todos. So no, there's been no forced closures of food production. Okay. At all. In fact, and that's been a common effort within the EU to make sure that the corridors of transportation for foodstuffs in general have been opened, so that even though the borders have been shut between member states, the corridors have been open, so that we have not had real food shortages of any kind. Reitera que no han habido ningún cierre forzoso de las industrias de alimentos en la Unión Europea, y dice que aunque las fronteras de la Unión Europea, siempre abiertas, ahora están cerradas al tránsito de la migración, la Unión Europea hace un esfuerzo común para que los corredores de transportación de bebidas y alimentos permanezcan abiertos para que no haya escasez en ningún país miembro de la Unión Europea. Except, the toilet paper rush. Oh, yeah. you also had that in over there, the toilet paper rush? Yes. It was madness here. Y bueno, dice que la única compras de pánico, crisis que hubo por escasez, pues fue cuando se dio toda esta locura del comprar el papel de baño en cantidades industriales. Dice que se dio también allá en Bélgica, en su natal Dinamarca, en algunos países de la Unión Europea. Pero dice que fuera de eso no ha existido escasez de ningún producto o de ningún alimento. Y bueno, también, y le platicaba yo que eso también se dio aquí. Entonces es algo en común que no solo sucedió en este lado del mundo, sino también allá por Europa. Well, you mentioned the EU, the European Union. How hard has it been for all the countries when you have, I mean, I've been to Europe, and it's just beautiful to live or to travel around Europe with the European Union, with all these borders like being just free. And how hard has it been for governments when the European Union was an effort, a global effort to build it? How hard has it been for the countries? I mean, you being close to Denmark, living in Belgium, working on the parliament, how hard has it been for the other countries? Ya después le pregunto que la Unión Europea, haciendo un esfuerzo que durante muchos años fue una añoranza y que se tardó en construir para ser el gran bloque que es hoy, y que uno de sus principales atractivos es que las fronteras son libres. Le comento que cuando yo he viajado a Europa es una chulada, ¿no? Pasar las fronteras abiertas en los Estados miembros de la Unión Europea. Le pregunto qué tan difícil ha sido esto para los países, ya que se encuentran las fronteras cerradas para el tránsito de personas. I think, a great number of countries are being hit very, very hard. And I think, I'm not sure what the numbers are in Mexico, but the numbers in Europe range between a hit in GDP anywhere from 4 to 12% for this year. So it's going to be very hard. And I don't think anyone's really
felt the extent of it yet. I mean, the bankruptcies are still to come, and the effects on people's lives, the unemployed and so on, that's still to come. Ya después le pregunto que la Unión Europea, haciendo un esfuerzo que durante muchos años fue una añoranza y que se tardó en construir para ser el gran bloque que es hoy, y que uno de sus principales atractivos es que las fronteras son libres. Le comento que cuando yo he viajado a Europa es una chulada, ¿no? Pasar las fronteras abiertas en los Estados miembros de la Unión Europea. Le pregunto qué tan difícil ha sido esto para los países ya que se encuentran las fronteras cerradas para el tránsito de personas. But what the EU has done is put in some support measures to make it easier for governments to overspend, which is what they have to do now. Yeah. So within the framework of the euro, there are some limitations for how much money you can, how big a surplus a member state can have. Okay. And there's also rules for competition, for tenders and so on. And both of these measures, both of these areas have been, rules have not been lifted, but they've been eased to make it easier for member states to cope temporarily. Bueno, de las medidas que Ole explica ha tomado la Unión Europea ha sido en materia de comercio. Por ejemplo, todas las reglas que los Estados miembros tienen que seguir en materia económica o de libre mercado, por ejemplo, son que la competencia, las reglas de competencia han sido un poquito relajadas, y también las reglas que hay dentro de los Estados miembros de la Unión Europea es que está regulado la cantidad o el qué tan grande puede ser el superávit que puedan tener los gobiernos, y han sido también relajadas para que los gobiernos puedan gastar de más para poder afrontar esta contingencia. As you can imagine, there are political battles everywhere. And as further we get into the crisis, the coherence of dealing with an external enemy that you normally have, it sort of evaporates. And now, I mean, in Denmark now, the big battle is who we're opening up, but who gets to benefit from the opening first. It's going to be gradual, but that's a political discussion. So is it coffee shops? Is it kindergartens? Is it, which grades in school do we open up for? Obviously, the lower grades, the kids, will make it easier for people to work from home because now they're taking care of their own kids, right? Whereas if you're opening up for the higher grades, well, those are the kids that need to get their exams finished and get out into the labor market. And without the exams, they're going to be disadvantaged for university and so on. So as you can imagine, there's a million different political aspects of this that is really being negotiated intensely right now. Bueno, explica Ole que conforme avance la crisis, los problemas se van a ir incrementando y a politizarse más, se va disminuyendo la amenaza de este enemigo invisible que es el coronavirus y se empiezan a politizar las discusiones, como pasa en el ejemplo que él pone en su natal Dinamarca, donde se está politizando en la discusión de qué negocios van a abrir primero, qué rubros van a abrir primero, si son los cafés o son las papelerías o son las escuelas, y dentro de las escuelas qué grados abren, si los más chicos para que los niños puedan ir a la escuela y los padres puedan volver a trabajar, o los de más arriba para que puedan completar sus exámenes. Esa discusión se está politizando y dice que se agravarán estas diferencias políticas conforme avance la crisis. Well, is Danish society very politically, polarized? We have a funny, an interesting structure in the sense that we have a very low threshold for parliament, which means that you always have a great number of parties in the parliament. At the moment, we have about, I think, 9 or 10. And it also means that no party will get an absolute majority. So everything is based on negotiations and coalitions. And therefore, you have, it's politicized because everything is politics. Mm-hmm. But everybody knows that in order to do politics and get things done, you need the coalitions to work. And the coalitions you need today aren't necessarily the you need tomorrow. So you need different parties too badly, Oh, yeah. Bueno, y le pregunto a Ole si la sociedad danesa allá en Dinamarca está tan políticamente polarizada como la de nosotros en México. Y me dice que no, porque tienen un sistema muy interesante donde el porcentaje mínimo para acceder al Parlamento es muy bajo,
por lo que eso les da la posibilidad de tener muchas fuerzas políticas. En el momento, explica él, son 10 fuerzas políticas, 9 o 10 fuerzas políticas en el Parlamento danés, y eso implica hacer política todo el tiempo y construir coaliciones. Dice que no necesariamente las coaliciones para un tema en particular hoy no son las que necesitará mañana, entonces que no se pueden pelear tanto unos con otros porque eventualmente todos se necesitan, y que es muy criticado porque dicen que todo el tiempo, todo el día, a todas horas están haciendo política, y que bueno, eso implica construir los acuerdos para que las cosas se hagan y funcionen. I would like to ask you one final question. What can you tell like the Mexican people who's listening to you right now about not believing the coronavirus is real? I totally understand because everyone, if they're staying at home, you don't see it. I mean, listening to the professionals, because they're the ones that are dealing with this. They're seeing the bodies. And I mean, you hear the stories from New York where, you know, 2 trucks full of bodies are found in an alley because there's no space in the morgue anymore. I mean, these are staggering numbers that we're seeing. It's staggering examples of loss of life and so on. And honestly, I think all the evidence that we're getting from all spaces around the globe should be enough evidence really to show everybody that this is real. It's not something that's manipulated by individual governments. Y para finalizar, le pregunto a Ole, ¿qué le diría a todos los mexicanos, a los chihuahuenses que le escuchan y que no creen que el coronavirus es real? Él me dice que él lo entiende perfectamente, que si no sales de casa, pues no crees que existe, y que pasó eso en muchos países de Europa. Sin embargo, dice, los números son una evidencia clara de que se están perdiendo vidas, y que hay muchas historias en Europa de que se encuentran en callejones abandonados camiones con cuerpos porque no caben en las morgues. Entonces dice, escuchen a los profesionales de la salud, escuchen a los científicos, porque ahí está toda la evidencia que nos da el mundo en cualquier parte, en cualquier país, debería ser suficiente para que creamos que esto es real. And well, thank you for having us here on Plan de Vuelo, our radio show. Good health to you all. Como terminamos la entrevista con Ole Hammer desde Bruselas, Bélgica, del Parlamento Europeo. Así que, pero no se acaba el programa, no se despegue. Vamos a un corte y regresamos con Rafael Vargas Pasalle, nuestro experto en comunicación política. Llámenos 432-3003 o mándenos un WhatsApp al 614-363-2021 y volvemos.